Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva presentación. Mi nombre es Alejandra Martínez, soy estudiante de Derecho de la Universidad Yacambú y hoy abordaremos de forma detallada algunos aspectos fundamentales del pago en el ámbito del comercio, basándonos en el análisis del contenido proporcionado por el abogado Gustavo Enríquez Belisario Sánchez, publicado en febrero del año 2021. Muy bien, comencemos. El pago y la letra de cambio. En esta sección se presenta el concepto del pago, haciendo especial énfasis en dos puntos importantes. Por un lado tenemos, según el artículo 117 del Código de Comercio, el deudor que efectúa un pago tiene el derecho de exigir un recibo, lo que garantiza una prueba del cumplimiento de su obligación. Por otro lado tenemos, en lo que respecta a la letra de cambio, en el artículo 446 establece que el portador de la letra debe presentarla para el pago en el momento del vencimiento o en los días posteriores, respetando siempre las normativas establecidas. Esto asegura la correcta circulación y cobro del instrumento. Facultades del librado y acciones cambiarias. Pasando a la siguiente diapositiva, observamos las facultades del librado. Cuando el librado realiza el pago de la letra, tiene la potestad de exigir que la letra se le devuelva cancelada, garantizando así la eliminación de la deuda. Es importante destacar que no está obligado a aceptar pagos parciales, a menos que se haga constar formalmente en la letra. Además, se exponen las acciones cambiarias conforme al artículo 451, donde se detalla que el portador puede ejercer recursos contra los endosantes, el librador y otros obligados en caso de falta de pago. Estas acciones pueden ser ejercidas tanto en el vencimiento como en situaciones específicas, como el rechazo de aceptación o la quiebra. Continuamos con las acciones directas y de regreso, el protesto. En esta diapositiva se diferencian dos tipos de acciones cambiarias. La acción directa se ejecuta sin requisitos previos contra el librado o su avalista, mientras que la acción de regreso se dirige contra el librador, los endosantes y avalistas en una especie de retroceso en el cobro. También se explica el concepto de protesto, que es el documento formal que se levanta por la falta de pago o de aceptación. Este protesto debe efectuarse en los plazos establecidos, ya sea el mismo día del vencimiento o en días laborales posteriores, y cumple la función de eximir a quien lo ejecuta de algunas obligaciones adicionales. El pagaré y sus disposiciones. El siguiente tema que abordaremos es el pagaré. Este instrumento utilizado entre comerciantes o en actos de comercio debe incluir elementos especiales, como la fecha, la cantidad tanto en números como en letras, el plazo del pago, la persona a quien se dirige y en algunos casos especificar si se emite por valor recibido. Completariamente, el artículo 487 amplía el marco normativo al incluir aspectos sobre el endoso, el aval, los términos para la presentación, el protesto, la prescripción, asegurando la integridad y la seguridad en las transacciones. Acciones, prescripción y el cheque. Aquí se retoman dos temas fundamentales. Primero, se abordan las acciones y la prescripción en el ámbito de la letra de cambio. Por ejemplo, las acciones contra el aceptante prescriben a los 3 años, mientras que las acciones contra el librador y los endosantes prescriben en un plazo diferente, dependiendo si se ha efectuado un protesto por otro lado. Se introduce el cheque, que es el título de crédito caracterizado por contener una orden pura de pago. Se detallan sus requisitos como la cantidad, la fecha y la firma, y se especifican los plazos de presentación que varían si el cheque se presenta en el mismo lugar o emisión, o en otro diferente. Además, se establecen las sanciones aplicables en casos de emisión de cheques sin fondos. Cartas de crédito.
cuenta corriente y préstamo mercantil. Finalmente, en la última diapositiva se tratan tres instrumentos financieros distintos. Primero, las cartas de crédito, que permiten la realización de un contrato condicional y facultan al tomador para girar a favor de terceros, siempre sujeto a ciertas condiciones y obligaciones, tanto del dador como del tomador. En segundo lugar, se define la cuenta corriente como un contrato de remesas en el que se compensan débitos y créditos, generando intereses y comisiones. Y por último, se explica el préstamo mercantil, aplicable cuando al menos uno de los contratantes es comerciante y el objeto del préstamo se destina a actos de comercio. Se destacan aquí las reglas sobre notificación previa para exigir el pago y las condiciones sobre la estipulación de intereses. Para concluir, hemos revisado los principales instrumentos y disposiciones en materia de pago: letra de cambio, pretexto, pagaré, cheque, carta de crédito, cuenta corriente y préstamo mercantil. Cada uno de estos elementos son fundamental para el correcto funcionamiento de las transacciones comerciales, garantizando seguridad jurídica y operatividad en el ámbito del comercio. Quedo a disposición para cualquier pregunta o aclaración que deseen realizar. Muchas gracias por su atención.